lo primero que quiero preguntarle es cómo es ese tránsito del gobierno a uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia y cuáles son los desafíos que encontraron en Fedesarrollo. Bueno, pues Fedesarrollo, tal vez para los que no lo conocen, es el tanque de pensamiento más importante del país. Es una institución realmente muy interesante porque tiene primero un conjunto de investigadores multifacéticos. Hay, digamos, expertos en todas las áreas, desde el punto de vista tradicional macroeconómico, pero también micro. Así que es realmente un equipo de trabajo excepcional. Y también creo que destacar la relevancia que tiene Fedesarrollo desde el punto de vista del debate en la política pública y especialmente en la política económica. Así que ha sido una tradición de Fedesarrollo contribuir a estos debates y ese debe ser, digamos, el rol, especialmente actualmente en donde vivimos en cierta polarización, en presencia, digamos, de fake news. Realmente contar con una entidad completamente independiente, sin ningún tipo de afiliación al gobierno, sin ningún tipo de afiliación política, con un cuerpo de investigadores totalmente independientes, generando investigación, pero también aportes al debate de la política pública. Precisamente ya entrando a hablar de política pública, estamos en medio de la discusión de la ley de financiamiento y uno de los puntos centrales es el IVA. ¿Cómo ve usted esta propuesta de ponerle IVA a 80% de la canasta básica y qué impacto podría tener eso en la inflación y el crecimiento económico? Bueno, primero, Mario, creo que es una medida importante. Ya no solamente la Comisión de Gasto y la Comisión de Reforma Tributaria, sino también en general investigadores y organismos internacionales han destacado cómo hoy en día las exenciones que hay para la canasta familiar del IVA realmente son exenciones que le llegan a las clases medias y altas del país. Y hay que cambiar eso. Y creo que es una idea positiva en ese sentido, especialmente por una cosa que lo distingue frente a la propuesta que se había hecho ya hace más de 15 años, que se está generando una compensación muy focalizada para no afectar el ingreso disponible de las personas con más bajos ingresos. Y creo que el espíritu me parece interesante y estamos de acuerdo con él. La preocupación que tenemos desde Fedesarrollo básicamente se relaciona con, primero, el impacto que pueda tener en inflación. Es un impacto importante en la medida en que hoy en día alrededor del 53% de los productos de la canasta están grabados a la tarifa general. Se plantea incluir alrededor del 30% adicional, 30 puntos porcentuales, que hoy en día están grabados la gran mayoría a tasa cero. Incluir esos 30% adicionales podría generar una inflación, un impacto de una sola vez en la inflación de alrededor de 4 puntos porcentuales. Estimamos puede ser de 3 a 4 en la medida en que pueda haber sustitución de la canasta y que no se traslade inmediatamente todo el impacto. Pero sí es un impacto que podría afectar las expectativas de inflación y en la medida en que lo haga, esto podría generar que el Banco de la República acelere un poco más o adelante especialmente la subida de tasas afectando el consumo privado. Eso no para decir que la idea no es buena, simplemente para tener en el radar que esto va a tener un impacto, como lo tuvo también la reforma tributaria del 2016. Recordemos que en el primer trimestre de ese año, el 2017, hubo un salto en la inflación, que después, de nuevo, a la medida que pasa el año, eso converge otra vez a las expectativas de inflación, pero que hay que tener en cuenta en esta dimensión, digamos, de los impactos de la ley de financiamiento. En este impacto inicial sobre la inflación, más o menos cuánto tiempo se demoraría otra vez para volver a inflaciones del 3. Depende un poco de la credibilidad del Banco de la República. Lo que ha mostrado recientemente la política monetaria y especialmente los últimos choques es que este choque fue puramente transitorio. Primer semestre del 2017 suben las expectativas de inflación, sube la inflación observada y luego a lo largo del año, incluso del 2017, ya a finales, estaba otra vez la inflación en la meta del Banco de la República. Así que depende básicamente de la credibilidad que los agentes le pongan a la política monetaria y afortunadamente Colombia, si bien tiene un banco central que no tiene credibilidad perfecta, sí tiene una alta credibilidad frente al mercado. ¿Inflaciones de cuánto estaríamos hablando? Entonces, si estamos hablando de una inflación actual de alrededor del 3%, esto implicaría que la inflación estaría saltando a niveles de 6 o 7%, pero de nuevo destaco que esto es un impacto de una sola vez y que después la inflación retornará a su meta de largo plazo. Y teniendo estas inflaciones de 6 o 7, ¿cuánto sería el aumento en tasas del Banco de la República el próximo año? Bueno, pues lo que esperamos, como todos los analistas, es que naturalmente en la medida en que la economía se ha venido recuperando, y eso es lo que dan las cifras, recupera esa velocidad de crucero de un crecimiento potencial muy cercano al 3, 3,5%, el Banco de la República muy seguramente va a tener que mover y acelerar su subida de tasas. El riesgo que tenemos ahora es que
el impacto de una sola vez que genera la inflación sobre la canasta básica, perdón, la canasta básica sobre la inflación, podría tener un impacto no solamente sobre el ingreso disponible de los hogares, sino especialmente sobre las expectativas de inflación. De hecho, las últimas cifras de expectativas de inflación han mostrado que ya han subido marginalmente, si no mal no recuerdo, están en 3,6, 3,7%. Sí. Así que esto da, de nuevo, es que los agentes están incorporando un impacto sobre la inflación y en la medida en que este impacto sea importante, seguramente va a obligar al banco. No sabemos si eso va a generar una subida de 1, 1,5, eso depende de la coyuntura. Lo que sí es importante es que esto muy seguramente va a obligar al banco a adelantar esa senda de subida de tasas. La siguiente pregunta, y vamos a pasar ahora con las preguntas de la redacción, es de Noelia Sigüenza, periodista de Economía. Parece difícil que la ley de financiamiento se apruebe así, con esa propuesta de extender el IVA a más productos de la canasta familiar. ¿Qué otras alternativas propondría en ese caso para conseguir los 14 billones que le faltan actualmente al presupuesto de 2019? Bueno, Noelia, pues es muy difícil porque el corazón de la reforma tributaria naturalmente viene por el lado del IVA. Se esperan recaudar cerca de 14 billones, 13 billones neto, cerca de 11 billones de pesos una vez se descuenta la devolución, así que va a ser muy difícil reemplazar completamente. Hay algunas alternativas sobre la mesa. Nos suena, algunos analistas lo han mencionado y también nos parece interesante plantear primero, para mitigar el impacto que podría tener esto en el consumo y la demanda agregada, plantear una tarifa intermedia, que no sea subir la tarifa general del 0 al 18 para estos productos que no están grabados, sino una tarifa, digamos, intermedia. No sé cuál es el número, pero podría ser un elemento importante. Pero también hay otros elementos que podrían plantearse adicionales. Por ejemplo, no se ha hecho mucho por el lado de rentas de capital, especialmente en el tema de dividendos. Ahí hay un espacio para poder generar una mayor progresividad en estas tarifas. También pensar bien en las exenciones que se están planteando adicionales, en un contexto en el cual vemos con preocupación que no hay ninguna cifra del impacto neto de la reforma tributaria más allá del 2020. Es fundamental pues tener esa claridad y ahí uno podría pensar en cuál es la pertinencia de generar nuevas tarifas, nuevas exenciones. Se está planteando una exención para las megainversiones, una exención para la economía naranja, que además se define de una manera muy amplia. Incluyen temas como vestido, confecciones, transporte, que realmente un ex ante no pareciera estar vinculados directamente a la economía naranja. Así que hay espacio también para evaluar la pertinencia de eso y también otras cosas como por ejemplo pensar en aumentar un poquito más y ser más progresivos desde el punto de vista de tributación de personas naturales, en donde no se están tocando los rangos exentos. Es un tema que genera mucho debate y mucha discusión, pero que uno podría de nuevo pensar en hacerlo más progresivo. Tatiana Arango, nuestra editora de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. ¿Cree que a mediano y largo plazo la ley de financiamiento va a ser suficiente para cumplir la meta de déficit fiscal o cree que el gobierno va a tener que presentar otra reforma en un par de años? Bueno, Tatiana, gracias. Pues esa ha sido tal vez la principal crítica que hemos planteado desde FEDesarrollo frente a la reforma tributaria o la ley de financiamiento, y es que si uno hace una lectura cuidadosa y detallada de la exposición de motivos, no hay impactos de esta reforma más allá del 2020, y esta es una reforma que tiene impacto multianual. Se está planteando una reducción gradual en la tarifa de renta para las personas jurídicas, se está planteando una reducción también de la tarifa del IVA que llegaría al 17% en el 2022, así que todo esto tiene impactos de mediano plazo. Y en la ley de financiamiento, como está planteado hoy en día, no existen cálculos de ese impacto de mediano plazo. Nosotros en FEDesarrollo estamos haciendo las cuentas. Preliminarmente les cuento que nos está dando que esta reforma, si bien genera los recursos necesarios para el 2019 y tiene un impacto ligeramente positivo neto en el recaudo tributario para el 2020, vemos que en el 2021 y en el 2022 los ingresos estarían cayendo, más o menos en niveles en el 2021 del 0,2% y en el 2022 del 0,4%. Así que esas son las cifras que nos estamos dando. Esperamos que el gobierno también pueda entregar qué es lo que ellos esperan desde el punto de vista de mediano plazo, pero es una preocupación muy grande porque también lo que hemos dicho es que esta ley de financiamiento se debe anclar en la discusión del cumplimiento de la regla fiscal, en garantizar que esta reforma va a poder cumplir con esta senda de ajuste fiscal paulatino, pero además en darle credibilidad a esta ley de financiamiento frente a los inversionistas, frente a los consumidores, para que a la vuelta de dos años no tengamos que estar otra vez discutiendo una nueva reforma tributaria. Así como están las cosas, entonces, ¿se necesitaría una nueva tributaria en 2021? Por ahora, como está, vemos que las cuentas no cierran. Así de claro lo decimos, las cuentas de la reforma tributaria no nos están dando y especialmente, entre otras cosas, no vemos ningún espacio para reducir la tarifa general del IVA. La tarifa general del IVA
fue una discusión muy difícil, políticamente costosa para el gobierno anterior, que hoy en día está generando un recaudo muy importante. Cada punto del IVA está generando más de 2 billones de pesos de recaudo. Así que en un contexto en el cual las cuentas de mediano plazo a nosotros de desarrollo no nos están cuadrando, pues es muy difícil pensar adicionalmente en reducciones paulatinas de la tarifa general del IVA, en donde no vemos espacio para que se haga. ¿Corre peligro el grado de inversión? Mientras no se aclare esto, naturalmente los inversionistas van a hacer las preguntas, así que nuestro llamado para el gobierno, para el ministro de Hacienda y por supuesto para el equipo económico es que aclaremos las cifras, discutamos sobre la base también de lo que el gobierno ponga sobre la mesa. Por ahora las que hay son las estimaciones de ANIF, las que acabo de anunciar que vamos a publicar el miércoles. Así que es fundamental que el gobierno abra la discusión desde el punto de vista de lo que creemos que es esencial y fundamental, que es cómo esta reforma va a lograr el cumplimiento de la regla fiscal. La siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, que es nuestra editora de ediciones especiales. ¿Le parece adecuada la disminución gradual de la tarifa de renta que pagan las empresas y el nuevo impuesto al patrimonio de las personas naturales? Sí, me parece muy interesante. Creo que esto va en la línea de lo que se ha venido discutiendo y es que buena parte de nuestros países competidores, no solamente de la OCDE, sino especialmente de Alianza del Pacífico, hoy en día tienen tarifas de renta para empresas que son más bajas. Okay. Y en un mundo interconectado, competido naturalmente, es fundamental poder lograr que esas tarifas sean, digamos, comparables a estos países, así que me parece muy importante. Me parece muy importante, y es un elemento que destaco de la reforma, esta progresividad que se está buscando vía la tributación de personas naturales, estos dos rangos adicionales de ingresos con tarifas marginales del 35 y el 37% me parecen muy importantes, están en la dirección correcta de generar una tributación más progresiva y también cambiar un poquito el balance de personas naturales, de personas jurídicas hacia personas naturales, me parece también muy importante. ¿Qué nos preocupa? Y en este capítulo, digamos, de empresas, ya mencioné algunas cosas, las exenciones nuevas que se plantean, que además no está claro el costo fiscal de esto en el mediano plazo y es fundamental, pues primero pensar si el espíritu de la ley de financiamiento es simplificar el estatuto tributario, bajar tarifas y hacerlas homogéneas, pues no tiene mucho sentido por el otro lado también generar nuevas exenciones, así que eso nos preocuparía. Y en el contexto de las cuentas de mediano plazo también uno podría pensar sobre la pertinencia no solamente de bajar las tarifas de renta, sino también de generar, por ejemplo, el 100% de descuento de bienes de IVA de capital. Es importante, nos pone a la par de los países competidores, pero también cuesta mucha plata. Esa deducción, de ese descuento, que hoy es un día una deducción, costaría alrededor de 0.6% del PIB por año, más las que se están planteando el GMF y del ICA, eso sería más o menos 0.3 adicionales, así que 0.9 esas exenciones adicionales. Así que hay que revisar un poquito en el contexto de las cuentas de mediano plazo si vale la pena poner todo esto full o si hay un espacio para hacerlo un poquito más gradual. Precisamente, Vanessa Pérez, nuestra editora de empresas, tiene la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que se graben las pensiones más altas, es decir, las que superan los 4 millones de pesos al mes? Completamente, Vanessa. Sé que es un tema impopular, pero me parece muy importante el espíritu. También está atado a esta visión de progresividad de la reforma. Recordemos que la mayoría de los pensionados, cerca del 95%, tienen pensiones inferiores a esa cifra de 4 millones. Así que es importante. Además, recordemos, y eso también lo destacamos mucho desde Planeación Nacional cuando yo era director, que buena parte de los subsidios pensionales se van a las personas de ingresos más altos. Así que esto también corrige de alguna manera esa distorsión tan importante que hay en el lado del gasto. Y me parece muy bien que se haga con ese rango exento, que hay un rango exento muy grande para permitir que solamente personas del 5%, el 6% del total, que son las personas que tienen pensiones más altas, paguen y lo hagan de manera progresiva, porque se plantea como una tarifa también que crecería en la medida en que las pensiones sean más altas. Así que me parece muy interesante y creo que va en la dirección correcta de nuevo garantizar progresividad y corregir también deficiencias por el lado del gasto público que hace el gobierno. Gabriel Forero, nuestro editor de ocio, tiene la siguiente pregunta. Sí, director, antes de seguir con las preguntas, digamos, puntuales de la reforma, sí quiero que usted, por favor, nos explique entonces si a la gente, a los ojos de FEDesarrollo, su visión, en qué consiste la economía naranja, teniendo en cuenta que hace poco usted nos dijo como, bueno, que están incluyendo, tanto como muchos sectores, serio, ¿cómo sería la definición para poder entenderla a los ojos de la discusión de la ley de financiamiento?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle más al gobierno, la verdad. Yo siempre he tenido la inquietud sobre qué es la economía naranja. Tengo la sensación de que son temas relacionados con temas de creatividad, de literatura, de teatro, de artes, pero sí causa mucha, digamos, mucha inquietud que en este plan, digamos, de exenciones a la economía naranja se incluyan sectores tan amplios como transporte, como vestido, confecciones, y realmente que uno no pensaría ex ante que están directamente relacionados con la economía naranja. Transporte es un sector muy transversal que ex ante, digamos, de nuevo, no tiene por qué llamarse economía naranja. Sin embargo, no sé muy bien, la verdad, no soy experto en el tema de economía naranja. Lo único que me queda es la sensación de que lo que está hoy en día en la ley de financiamiento está definiendo de manera muy amplia y eso también puede generar problemas desde el punto de vista de la eficiencia del recaudo tributario. Y ahora sí quisiéramos saber entonces, ¿usted qué opina de la eliminación del monotributo y la propuesta del régimen simple? Me parece excepcional, me parece una de las grandes apuestas de esta ley de financiamiento. No es que se esté eliminando, creo que yo lo llamaría esto como una versión 2.0 del monotributo que corrige las fallas del monotributo. El monotributo fue una idea muy interesante para formalizar las empresas, en donde simplemente se sustituía el impuesto de renta por un impuesto sobre los ingresos netos que dependía de alguna manera, digamos, de esos ingresos. Hay una tarifa muy progresiva. Pero tenía una serie de limitaciones muy específicas desde el punto de vista de los sectores, desde el punto de vista del tamaño de los locales que se podían aprobar o aplicar. Y la prueba es que hoy en día entiendo que no más de 15 empresas están aplicando el monotributo o son usuarios del monotributo. Entre las recomendaciones que se había planteado en una discusión sobre formalización empresarial, hay un documento de trabajo, un COMPES bien interesante que viene trabajando Planeación Nacional hace un par de años. Se planteaba la intención de primero volver esto realmente un monotributo. Es que antes no era un monotributo, era simplemente una sustitución del impuesto de renta por una cosa que se llamaba monotributo. Ahora sí, curiosamente, no se llama monotributo, pero sí lo es. Este impuesto simple está reemplazando 3 impuestos: el impuesto de renta y complementarios, el impuesto de industria y comercio y el impuesto al consumo. Esos 3 en una única obligación tributaria para empresas que tengan ingresos inferiores a los 2.800 millones de pesos al año. Así que se amplía también el rango. Y en vez de tener una lista de criterios para incluir empresas, es al revés. Hay una lista de exclusiones, es decir, aplicar para todo el mundo con este criterio de ingresos, con exclusiones muy particulares, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, hay una serie de exclusiones muy puntuales. Así que me parece una idea tremendamente interesante, lo diría yo, no es una eliminación, es una evolución del monotributo, una versión 2.0, mucho más interesante y creo que va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de la formalización empresarial. Creo que es un elemento crítico y ojalá tenga éxito porque va en la dirección correcta y tiene los elementos que esperamos que tuviera un incentivo de esta naturaleza para incentivar o generar formalización empresarial. Lilian Mariño, nuestra directora de finanzas, tiene la siguiente pregunta. ¿Qué otros aspectos destaca de la ley de financiamiento que otros le preocupan? Bueno, yo creo que hay 3 elementos fundamentales, positivos. Ya hemos hablado ya de varios de ellos. La progresividad, me parece muy interesante ese espíritu de progresividad, grabar las pensiones altas, aumentar las tarifas marginales para las personas naturales, el impuesto al patrimonio, me parece muy interesante. También yo diría que lo de simplificación es interesante. Se están simplificando en varias dimensiones. El espíritu de reducir las tarifas del IVA va en la dirección correcta de simplificar la administración tributaria. También se está pensando en eliminar de alguna manera las diferentes cédulas de tributación para personas naturales y tener una deducción única e inmediata del 35%. Eso también va, digamos, en la dirección de simplificación. Y el tema de competitividad me parece muy interesante, las 2 dimensiones. La primera, lo de la reducción paulatina del impuesto de renta para las empresas y lo que acabamos de discutir, este impuesto simple que me parece realmente una idea extraordinaria y que ojalá pueda tener un impacto interesante. ¿Qué aspectos nos preocupan? Ya hemos mencionado algunos de ellos. El más importante, naturalmente, que esto no está claro el impacto de mediano plazo desde el punto de vista del recaudo tributario y por ende el cumplimiento de la regla fiscal, y creemos que la discusión se debe anclar en la regla fiscal, el cumplimiento de esa regla que ha sido tan importante para mantener nuestra calificación y para dar orden desde el punto de vista de la hoja de ruta de la política fiscal. Nos preocupa el impacto sobre la demanda agregada de la subida del IVA. Hay alternativas que están sobre la mesa.
Y nos preocupa mucho que no se haya hecho tampoco casi nada desde el punto de vista de los ingresos de rentas de capital. Ya hablamos también de la posibilidad de mejorar un poquito la tributación vía dividendos, así que hay elementos para mejorar, pero también la reforma, como lo mencioné, tiene elementos muy positivos que son muy destacables. Precisamente para hablar de dividendos, Carlos Rodríguez, nuestro editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Le parece adecuado que no se propongan modificaciones a este impuesto a los dividendos? No, Carlos, creemos que es importante en el espíritu de mejorar la progresividad, especialmente en la tributación de personas naturales. Vemos un espacio interesante para aumentar la tributación de los dividendos. Eso se introdujo en la reforma del 2016. Hay un rango exento que, si mal no recuerdo, llega a los 22 millones de pesos y ahí se genera una tarifa marginal de 5 y una segunda tarifa del 10%. El ingreso vía dividendos como ingreso de renta de capital no debería ser muy distinto de cualquier otro ingreso laboral, así que uno pensaría que en la medida en que los dividendos sean altos y sean comparables a salarios altos, pues deberían tener una tributación similar a la de los ingresos laborales. Así que vemos un espacio para aumentar esa tributación y ojalá pues el gobierno se pueda mover en la dirección de nuevo, generar más progresividad en tributación de rentas de capital, especialmente en dividendos. Uno podría pensar que el gobierno podría llegar a un acuerdo de no tocar el IVA, pero subiendo el impuesto a los dividendos. No creo, ¿no? Difícilmente. La reforma está planteando de nuevo en el neto 11 billones de recaudo, 1.1% del PIB vía el IVA. Así que difícilmente eso se va a poder sustituir plenamente con solamente dividendos. Creo que en la discusión muy seguramente se van a llegar a tocar diferentes elementos, diferentes facetas, ya hemos hablado varias de ellas, algo por el lado de dividendos, no disminuir la tarifa del IVA general, eso creo que no hay espacio, mirar lo que se puede hacer limitando las nuevas deducciones que se están planteando vía IVA de bienes de capital, GMF, el ICA, sí que hay cosas por sobre la mesa, pero bueno, va a ser difícil porque de nuevo el corazón de la reforma está en el IVA. También se está hablando ahora de que el Estado venda participaciones no estratégicas. ¿Qué tan viable lo ve usted? Y se lo pregunto porque usted nos dice que después de 2020 ya no se ve el impacto de esta reforma. Y si uno sustituye el aumento del IVA por ventas de bienes no estratégicos, queda aún más hueca, ¿no? Sí, ahora, sí veo que hay un documento de política que tiene el gobierno sobre enajenación de activos no estratégicos. Ya está sobre la mesa una que arrancó con el gobierno anterior, que fue la venta telefónica. Muy importante continuar con ese proceso. El gobierno, no sé qué el ministerio qué ha dicho sobre el tema, pero esperamos que ojalá continúe porque eso debe estar incluido en las cuentas fiscales. Lo que pasa es que de manera sustancial, más allá de la telefónica, creo que lo único grande que hay es Ecopetrol. Y en este momento de recuperación de las perspectivas, pues no sé qué tan viable sea eso, pero sí, indudablemente de manera complementaria, creo que hay que avanzar en la enajenación de activos no estratégicos para el Estado. Hay una gran cantidad de participaciones en entidades muy pequeñas que generan costos administrativos para el Estado y que muy seguramente no vale la pena que estén en el portafolio. Lo fundamental es concentrarse en las participaciones estratégicas, donde hay algún tipo de una falla de mercado o una política pública que permita, digamos, justificar esa participación. Y hay un listado muy importante de empresas, no muy sustanciales desde el punto de vista del monto, pero de nuevo que sí generan costos administrativos para el Estado que se deberían enajenar. Pero ¿habría entonces que vender, no sé, otro 10% de Ecopetrol? Eso hay que preguntárselo más al gobierno. Yo creo que las alternativas sobre la mesa, el plan B que el gobierno ha dicho que no hay, pues seguramente algo ya están pensando. Y bueno, esperemos a ver qué proponen y debatiremos sobre esa propuesta que da el gobierno. Okay. Saliendo de ley de financiamiento, Juan Pablo Vega, periodista de la sección de Economía, tiene la siguiente pregunta. Director, le pregunto sobre la cifra de crecimiento que se conoció la semana pasada, particularmente sobre este 2,7% en la variación del PIB. ¿Ya podemos comenzar a hablar de una senda de recuperación? Y le pregunto también por la discusión que se están dando en torno al PIB potencial. Algunos, como ANIF, lo ven muy alto, el gobierno quiere llevarlo a 4,1. ¿Ustedes cómo lo ven? Y para añadirle, ¿cómo ve el sector agro? ¿Cómo vio su desempeño en el PIB? Bueno, la cifra de crecimiento creo que fue buena, fue un crecimiento que ya muestra de alguna manera que la economía colombiana está recuperando esa velocidad de crucero, una velocidad de crucero en donde el PIB potencial ya no es el 4,2, 4,3 que teníamos hace 4 años, antes de la caída del precio del petróleo. Es un PIB potencial que muy seguramente está a niveles del 3,3, 3,4%.
Es natural, el PIB potencial es más bajo y creo que una de las apuestas que tiene el gobierno con esta ley de financiamiento también es generar competitividad para subir ese crecimiento potencial. Vemos algunas cosas interesantes en esta cifra de crecimiento del 2.7 que salió para el tercer trimestre. Yo destacaría especialmente lo de edificaciones, realmente ese crecimiento por encima del 4% después de 7 trimestres consecutivos de caídas es muy importante para un sector de la construcción que sabemos que es fundamental, no solamente desde el punto de vista del impacto que tiene en la actividad económica, sino también desde el punto de vista de la generación de empleo. Es un sector en clave para la generación de empleo, así que es muy importante y ojalá esa dinámica se pueda continuar. También nos sorprendió de manera negativa el crecimiento prácticamente marginal del sector de la agricultura, apenas el 0,1%, explicado en esencia por una caída del 15% en café. Y vemos pues con preocupación porque muy seguramente la meta de más de 14 millones de sacos que había planteado la federación para este año no se va a cumplir. Muy seguramente vamos a tener nosotros que revisar también nuestra cifra de crecimiento para el sector de la agricultura. Así que hay cosas positivas, hay cosas no tan positivas, pero de nuevo el mensaje general es que la economía colombiana paulatinamente retorna a esa senda de crecimiento y creo que en esa medida, por supuesto, es una señal de nuevo de solidez de la economía colombiana que después de un periodo muy importante, de un choque negativo, pues logra por fin recuperar ese oxígeno y ese crecimiento económico de mediano plazo. La siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, también periodista de la sección de Economía. Otro tema que, digamos, está en la agenda esta semana es la discusión del salario mínimo. ¿Es usted de los que consideran que en Colombia es muy alto o cuál es su percepción? Lo que es alto no es el salario mínimo, lo que es bajo en Colombia es la productividad laboral y eso es lo importante y ese debe ser el énfasis de la política económica. Si ustedes ven, hay una asociación muy importante entre informalidad laboral y baja productividad laboral. Los departamentos, las ciudades de nuestro país que tienen las más altas tasas de informalidad realmente es donde la productividad laboral es muy baja. Entonces, en esta discusión del salario mínimo hay que tener mucho cuidado. Primero, con poder anclar esta discusión de cómo debe aumentar el salario mínimo en dos variables que son fundamentales. Primero, expectativas de inflación. Naturalmente, es esencial garantizarle a los trabajadores que van a mantener ese poder adquisitivo frente a unas expectativas de inflación y eso hace parte fundamental de la discusión. Y por otro lado, la productividad laboral. ¿Cuál va a ser ese crecimiento observado de la productividad laboral? Es una cifra que saca Planeación Nacional, la va a estar sacando ahora a finales de este mes de noviembre, principios del mes de diciembre, y esos son los dos elementos claves para poder tener una discusión informada, técnica, de un aumento del salario mínimo que no vaya a generar presiones adicionales desde el punto de vista del mercado laboral, pero especialmente presiones para lo que ha sido, yo creo que uno de los grandes logros que ha obtenido el país en los últimos años, que es después de muchos años ha podido reducir la tasa de informalidad laboral. Eso es fundamental. La informalidad laboral es un problema desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de productividad, pero también desde el punto de vista de los beneficios que reciben los trabajadores, que no, en un mercado laboral informal naturalmente no tienen acceso a todo lo demás, prestaciones, seguridad social. Así que hay que tener cuidado, anclar la discusión en estos dos elementos y no tener un impacto negativo desde el punto de vista de unas ganancias muy importantes que se han venido dando en los últimos 6 años de reducciones continuas en la informalidad laboral. Ok. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Por acá, director. Tengo dos dudas. La primera es, ¿qué elementos debería tener la próxima reforma pensional que también está preparando el gobierno? Y la segunda es si considera necesario aumentar la edad de jubilación. Bueno, primero, Desarrollo se ha metido muy a fondo en el debate de este proyecto de reforma pensional. Lo hizo el anterior director Leonardo Villar con David Forero, un investigador de Desarrollo, y se ha planteado una propuesta que me parece muy interesante y que comparto plenamente, y es tal vez el principal problema que tiene hoy en día desde el punto de vista del funcionamiento de estos dos esquemas que funcionan como una competencia, el régimen privado y el régimen de prima media, realmente no tiene mucho sentido. No hay países en el mundo que tengan dos regímenes funcionando de manera paralela con diferentes beneficios, con una competencia que en algunos casos favorece a un sistema frente al otro. Así que es fundamental eliminar esas asimetrías que se podrían llamar de una manera muy técnica y tener un sistema de pilares. Creemos que ese debe ser la evolución, un sistema de pilares, de un pilar muy básico, esencial, en donde
cualquier persona puede aportar un régimen público para garantizar como ese primer salario mínimo de una pensión, y todo lo que vaya por arriba del salario mínimo tener un segundo pilar que muy seguramente podría ser el sector de régimen, el sector privado, el régimen privado, el régimen de ahorro individual. Creemos que ese sistema de pilares es interesante. Lo fundamental acá es de nuevo eliminar esa competencia y esa diferencia. Hay posibilidades hoy en día de arbitraje entre los dos sistemas y eso no tiene mucho sentido. Por otro lado, naturalmente que hay que revisar de una manera integral todos los parámetros, no solamente el tema de la edad, también el de la tasa de reemplazo. Colombia tiene las tasas de reemplazo en su régimen de prima media más altas en el mundo. También tienen unas tasas de edad frente a comparativos que se han hecho de la OCDE, frente a países de América Latina, tienen las tasas más bajas de pensión en un momento en el cual pues, las evoluciones tecnológicas en el sector de la salud han llevado a un incremento muy importante de la expectativa de vida. Pero yo no llevaría la única discusión al tema de la edad, porque si lo hacemos ahí se pierde el bosque completo, que es una reforma paramétrica, que no debe descartar de entrada ninguno de los parámetros, y en eso incluyo el tema de las pensiones, el tema de la tasa de reemplazo, el tema de los años de cotización. Todo eso tiene que estar sobre la mesa para tener una propuesta realmente integral que resuelva un problema hoy en día en nuestro sistema pensional que no es de sostenibilidad. Hoy en día, si bien hay un gasto importante desde el punto de vista del gobierno, realmente el problema grande, diría yo, es un problema de ausencia de acceso al régimen provisional, en donde menos de pues ustedes saben la cifra, el 25% de las personas que podrían acceder al sistema lo están haciendo. Hay un 75% que no tienen ningún tipo de cubrimiento formal y se hacen a través de programas alternativos como Colombia Mayor, o simplemente no tienen ningún cubrimiento. Así que ese debe ser el énfasis de la reforma, garantizar no solo la sostenibilidad, sino especialmente cómo se logra una importante aumento en la cobertura del régimen. Vanessa Pérez tiene nuevamente una pregunta. El índice de confianza del consumidor en octubre sigue negativo. ¿Qué es lo que está desanimando? ¿Cuáles son esos factores que están desanimando al consumidor? Bueno, muy bien. Esa es una buena pregunta a la cual no tenemos mucha respuesta. Tenemos teorías. Primero, para que la gente lo sepa, sacamos el índice de confianza del consumidor el viernes. Salió el balance, que es la diferencia entre quienes ven de manera optimista sus condiciones y las condiciones del país, no solamente actuales, sino hacia adelante, hacia los 12 meses, y las que no lo ven así, las que lo ven de manera pesimista. Ese balance positivo versus negativo fue negativo en menos 1,3%. Esto es 0,7% por debajo de lo que, 0,6% por debajo de lo que habíamos visto en el mes de septiembre, que también había sido ligeramente negativo. Más que el número y más que el balance nos preocupa la tendencia. El índice de confianza del consumidor duró 27 meses en terreno negativo, más de 2 años, muy, muy negativo. Se empieza a recuperar en marzo de este año 2018, toma terreno positivo y tiene un pico positivo en junio de este año 2018. Y a partir de ese pico, que fue más o menos 15 puntos positivos, empieza una caída sostenida en el indicador de confianza, que entra en terreno negativo en septiembre y en octubre continúa aún más negativo. Así que más que de nuevo el número puntual, nos preocupa la tendencia. ¿Por qué? Porque la confianza del consumidor es un termómetro muy importante del consumo privado, de la demanda privada y ese crecimiento. Así que en la medida en que se continúe deteriorando la confianza del consumidor, muy seguramente pues va a haber un impacto desde el punto de vista del crecimiento del consumo privado. ¿Qué cosas podrían estar afectando? Pues es difícil saber porque en la encuesta no hay preguntas sobre qué es lo que está pasando, pero hay digamos, algunas teorías. Naturalmente, algo de lo que ha sido el debate de la ley de financiamiento muy seguramente impactó en el mes de octubre, pero esperamos que en noviembre el impacto sea pleno porque recordemos que la reforma se radica el 31 de octubre, así que todo este mes de discusión muy seguramente va a tener un impacto negativo en la confianza del consumidor. Pero de nuevo lo fundamental no es pensar en que hoy en día es tan negativo, sino que ha tenido una tendencia muy negativa en los últimos meses y es fundamental pues cuidar, y por eso vuelvo a destacar el impacto que podría tener la ley de financiamiento en un contexto en el que el consumo pareciera verse, digamos, reducida en su crecimiento. Es fundamental garantizar que lo que es el elemento esencial desde el punto de vista del crecimiento económico, que es la recuperación de esa demanda privada, pues no se vaya a ver afectada de una manera desproporcionada en estos meses. El pico de la confianza del consumidor en junio coincide con la elección del presidente y desde ahí el desplome ha sido fuerte, como usted mismo nos lo dice. ¿Puede darse que se esté presentando un desencanto con este nuevo gobierno?
Difícil de nuevo saberlo. Hay correlaciones entre confianza del consumidor y favorabilidad del presidente, lo ha habido, pero no creo que sea el único elemento. Creo que de nuevo, no solamente el tema de favorabilidad de gobierno, sino también discusiones. Recordemos que cuando arranca el gobierno, a las pocas semanas ya se empieza a hablar de una ley de financiamiento, una reforma tributaria que va a agravar el IVA. Eso ya se viene ambientando desde hace un par de meses, así que todas estas discusiones, al final de cuentas, que tienen un impacto en el bolsillo, especialmente de las clases medias y altas, que son las que jalonan especialmente el consumo, naturalmente va a tener un impacto y muy seguramente no diría que hay un único factor, es una confluencia de diferentes factores que vienen afectando negativamente la confianza del consumidor. Ya para ir cerrando, Tatiana Arango tiene nuevamente una pregunta. ¿Qué políticas debería debería implementar el gobierno colombiano frente a la migración venezolana y cuál es el impacto que tiene esta migración en la economía colombiana? Bueno, primero destacar las cifras, ¿no? Cuando uno escucha las discusiones que se han venido dando en Europa hace un par de años con el tema de los refugiados, los migrantes, realmente en Colombia las cifras que hemos recibido de personas de Venezuela son extraordinarias, son 800.000 de acuerdo a los estimativos de un trabajo de investigación que hizo Mauricio Reina, investigador de desarrollo y otros investigadores hace un par de meses o semanas, más de 800.000 venezolanos solamente en el último año que hemos recibido. Y hace este estudio de Mauricio Reina un análisis bien interesante desde el punto de vista de cuál ha sido el impacto de esta migración en la dinámica del mercado laboral. Y especialmente en las ciudades, digamos, en donde hay una confluencia grande de migración, naturalmente frontera, Cúcuta, Barranquilla, pero también Bogotá y Medellín, en donde ya ha llegado una afluencia importante de migrantes venezolanos. Y ahí, digamos, las diferencias son marcadas. Hay ciudades de frontera, uno podría llamar Barranquilla, es una ciudad muy cercana también a Venezuela, en donde por su dinámica, por su gran capacidad de generación de empleo, realmente no ha habido un impacto importante desde el punto de vista de aumentos en la tasa de desempleo. Ahí se ha mantenido de una manera muy interesante la generación de empleo, cosa distinta a lo que ha ocurrido en Cúcuta. Cúcuta, que siempre ha tenido problemas desde el punto de vista de tener un mercado laboral que realmente no es muy dinámico, con tasas de desempleo en más en 2 dígitos, pues también se ha habido una presión negativa. Y en Bogotá y Medellín se ve algo, digamos, no tan positivo como la Barranquilla, pero tampoco se ve una cosa negativa como lo de Cúcuta. Así que en el agregado pareciera el país poder estar absorbiendo de una manera adecuada esa nueva oferta laboral. ¿Qué retos de política se mencionan en ese estudio de Mauricio Reina y sus coautores? Primero, naturalmente importante y como una oportunidad también incluso desde el punto de vista demográfico, porque es una migración relativamente joven en promedio la que está llegando desde Venezuela, que además en algunos casos puede tener una calificación que pueda ser bien interesante desde el punto de vista de su formación profesional. Y es fundamental poder tener políticas orientadas a generar una inclusión adecuada de esa nueva fuerza laboral para poder materializar lo que puede ser un nuevo dividendo pequeño demográfico de personas jóvenes que contribuyan a la seguridad social, a las pensiones y que dinamicen de alguna manera esa parte, digamos, joven de la contribución al crecimiento del empleo, pero también garantizando que se haga de una manera adecuada, porque hay problemas también en algunos casos desde el punto de vista de la formación técnica, profesional que tienen algunos de los migrantes. Así que una política que primero asuma que esto ocurrió, que es difícil darle marcha, pero que puede tener dividendos muy positivos desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista demográfico para el país. Y creo que en ese caso, pues el gobierno ha venido planteando estrategias muy interesantes para poder acoger de una manera muy positiva esta migración tan importante que ha tenido el país. Y ahora sí, ya para cerrar, precisamente la semana pasada se vieron las bases del plan de desarrollo. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, pues las bases se publicaron creo que el sábado, así que yo estuve persiguiendo un poco el documento. Recibimos un resumen ejecutivo. Sí. Nos entregaron, con motivo de la celebración de los 60 años del DNP, nos entregaron una versión impresa y fue un poco lo que pude ver. A ver, ¿yo qué creo? Yo creo que hay unas cosas muy interesantes. Primero, destacaría que se están alineando las diferentes estrategias frente a una cosa que es muy internacional y que también nos alinea frente a diferentes países, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso me parece muy interesante. Cada capítulo, de alguna manera, tiene un elemento de cómo ese capítulo le está aportando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que es una visión de largo plazo y por eso me parece muy interesante. La visión de los ODS es una visión al 2030, no es una visión del cuatrenio, y eso me parece clave y es poder articular de manera gradual en cada plan nacional de desarrollo esa visión de desarrollo sostenible que debe tener el país hacia el 2030. Hay una serie de cosas muy interesantes, el tema de conectividad de los territorios, el tema, digamos, de equidad, que pareciera ser como uno de los elementos importantes, pero yo me reservaría las opiniones hasta que no lo pueda leer en detalle. Lo publicaron el sábado realmente las bases completas del resumen ejecutivo. A mí me sorprendió un poco, la verdad, y es que, por ejemplo, si bien el tema es equidad, no hay una sola mención al Gini en ese resumen ejecutivo y no está como una meta importante y naturalmente lo fundamental desde el punto de vista de equidad tiene que ser reducir la desigualdad de los ingresos, pero es curioso que en el resumen ejecutivo pues no había ninguna mención ni al índice de Gini ni tampoco aparecía como una meta en ese resumen ejecutivo, así que eso creo que es importante que ojalá se pueda corregir. Pero de nuevo una visión más estructurada y una opinión más estructurada la tenemos que esperar porque son creo que 800 páginas que vamos a leer con mucho cuidado, mucho detalle y después nos pronunciaremos sobre los pros y los contras de lo que vemos de estas bases del plan.